Damas y caballeros, hoy venimos con una pregunta. ¿Einstein se llegó a equivocar alguna vez en su vida? Esa es la cosa que vamos a responder hoy. Algo que mucha gente piensa equivocadamente es de que este señor lo sabía todo. Yo creo que es por la imagen de viejito, canoso, amable, así que sabe muchas cosas sobre la vida. Pero nada más lejos de la realidad, él no lo sabía todo. De hecho, probablemente tú sabes más que él en algún tema, porque todos somos expertos en determinadas áreas. Él era un experto en física, pero tú puedes serlo, por ejemplo, en la Liga MX, si te gusta el fútbol, o en cualquiera que sea tu área. Entonces, técnicamente, sabes algo, o sabes muchas cosas que Einstein no sabía. En fin, este tipo no lo sabía todo. Él era un experto en física, pero incluso en eso, incluso en su área, llegó a cometer algunos errores. Y esos son los que vamos a ver hoy. Primer error de Einstein, la constante cosmológica. El primer error de Einstein en su trabajo científico se dio en 1917 con la llamada constante cosmológica. Esta era una constante que metió a fuerza a la teoría de la relatividad general para hacer que el universo fuera estático. Déjate pongo en contexto por si no lo sabes. En 1915 Einstein había terminado la teoría de la relatividad general, que básicamente te dice cómo se distorsiona el espacio-tiempo y, en pocas palabras, explica cómo funciona la gravedad. En 1915 todo estaba bien, recién acababa de descubrir eso y podía explicar cómo se movían los planetas, cómo se movían las galaxias y básicamente cómo funcionaba todo adentro del universo. Pero había un problema. Algunos físicos se dieron cuenta, estudiando la teoría de Einstein, que o bien el universo, todo el universo debía de contraerse o todo el universo debía expandirse. La teoría de la relatividad general predecía eso, que el universo estaba en contracción o el universo estaba en expansión. Esto preocupó mucho a Einstein porque en aquel entonces se creía que el universo era estático. O sea, que el tamaño total del universo no cambia, ni se contrae ni se expande. Simplemente el tamaño total del universo es lo que es y es lo que hay y es estático. Y vaya, es que Einstein era un revolucionario, pero incluso él tenía sus límites. No se podía imaginar un universo en el que el tamaño total se estuviera contrayendo. Fue por eso que introdujo la constante cosmológica para hacer que su teoría predijera un universo estático en el que él creía. Pero no fue hasta mucho tiempo después, en 1929, cuando Edwin Hubble miró al espacio, descubrió el corrimiento al rojo de las galaxias y efectivamente demostró que el universo se está expandiendo. Al enterarse de lo que había descubierto Hubble, Einstein reconoció su error, dijo, chale, sí, el universo sí se está expandiendo, y llegó a decir que introducir la constante cosmológica fue el mayor error de toda su carrera científica. Segundo error, no creer en la mecánica cuántica. El segundo error de Einstein fue no querer aceptar la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica. Resulta que él, aparte de la relatividad, también fue un pionero dentro de la mecánica cuántica. De él fue la idea de que la luz estaba hecha de pequeños paquetes de energía que hoy llamamos fotones. Pero luego él se alejó de esa área y otros físicos fueron construyendo poco a poco la mecánica cuántica. Físicos, por ejemplo, Bohr o Heisenberg, fueron algunos de los más destacados. Y hablando de Heisenberg, él descubrió algo que seguramente ya has escuchado, que cuando estás hablando de una partícula atómica no puedes saber todo acerca de esa partícula, no puedes saber posición y velocidad al mismo instante. Es simplemente imposible, no puedes conocer todo acerca de una partícula porque tu medición afecta su comportamiento. Eso hacía que la mecánica cuántica fuera una teoría probabilística, y eso no le gustaba a Einstein, porque él creía en el modo clásico de hacer las cosas. La física clásica te dice que si conoces la posición y la velocidad de un objeto, por ejemplo, si yo lo lanzo para allá, si conoces la posición y la velocidad, puedes ir prediciendo en cada instante dónde se va a encontrar y así cómo va a ir evolucionando en el tiempo. Pero la mecánica cuántica te dice no, no se puede. Si conoces los datos de ese objeto, únicamente te puede dar probabilidades de dónde se va a encontrar. Einstein nunca aceptó esto y se pasaba largas tardes debatiendo con Bohr acerca de que el principio de incertidumbre de Heisenberg estaba mal, de alguna manera, y sí se podían saber todos los datos de una partícula. Él ideaba maneras y Bohr terminaba refutándolas todas. Eventualmente el tiempo e incontables experimentos le dieron la razón a la mecánica cuántica y parece ser que sí, la naturaleza es probabilística en su mera esencia.
Y simplemente así son como son las cosas y parece que Einstein estaba mal. Tercer error, la teoría del campo unificado. Y el último gran error de Einstein fue que pasó los últimos 30 años de su vida buscando la llamada teoría del campo unificado. Esta es una teoría que pretendía unir los dos grandes fenómenos físicos que se conocían perfectamente bien en aquel tiempo, el electromagnetismo y la gravedad. Ambos, el electromagnetismo formulado por la teoría electromagnética de Maxwell y la gravedad formulada por la relatividad general de Einstein, son teorías de campo. Pero, ¿qué es un campo? Un campo, en el sentido de la física, es un espacio con propiedades que si tú le pones un objeto, modifica o afecta las propiedades de ese campo. Hablando del campo electromagnético, si tú le pones una carga eléctrica, eso afecta las propiedades de ese campo. Y como ya vimos en la relatividad, en el espacio, si tú le pones una masa, esa masa afecta la geometría del espacio, curvándolo y produciendo la gravedad. Einstein quería unir estas dos teorías en una sola, lo que popularmente se le conoce como teoría del todo. El problema de Einstein fue que se apartó de la corriente principal de la física de su tiempo y empezó a trabajar solo, dado que no le gustaba el rumbo que estaba tomando la mecánica cuántica. Entonces no le dio importancia a los nuevos descubrimientos que iban surgiendo y él se obstinó a unificar esas dos interacciones a su manera. Pero, como hoy sabemos, no son dos interacciones fundamentales en la naturaleza, son 4: electromagnetismo, gravedad y fuerza nuclear débil y fuerte. Einstein no tenía el panorama completo y estaba persiguiendo un callejón sin salida. Así, poco a poco se fue apartando de la física, y los nuevos físicos lo veían como una reliquia. Alguien que sí, hizo algo importante, pero hoy estaba algo anticuado. Al final, Einstein murió y dejó en su oficina muchos papeles con ecuaciones sin resolver sobre su escritorio. Pero por último puedo decir que no fue del todo en vano. Las nuevas generaciones de físicos también persiguieron esta idea de la unificación, pero ahora desde la mecánica cuántica. Hoy en día tenemos el modelo estándar que unifica 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y fuerte. Falta la gravedad. Unificar la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica es la mayor encrucijada de la física de nuestro tiempo. ¿Y se podrá? ¿Algún día podremos ver esa teoría unificada? ¿Tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos pronto, muy pronto, si la probabilidad así lo decide. Chao.